Hola, en este video vamos a revisar la parte de comunicación entre procesos con sockets de TCP. Entonces, comencemos. Bueno, recordando un poco de la parte de comunicación entre procesos, tenemos diferentes maneras de comunicar dos procesos entre sí. Una es las señales, en el cual tenemos el número de la señal si usamos signal, y si tenemos SIG-ACTION, podemos saber más información acerca del proceso que nos envió una señal. Podemos tener un archivo compartido, podemos tener pipes, podemos tener FIFOs, que son como pipes, pero en el sistema de archivos, y podemos tener sockets, que es lo que vamos a tener en este video. Específicamente los sockets de TCP. Los otros ya se hablaron en otros videos. Tenemos también otra manera de comunicar procesos, es memoria compartida y paso de mensajes. Entonces aquí tengo eh, un diagrama que muestra la comunicación entre los procesos. Y pues tengo aquí un proceso y aquí tengo otro proceso, ¿no? Y entonces se pueden comunicar de diferentes maneras. Tenemos un archivo compartido en el cual un proceso escribe y otro proceso lee. Podemos tener un pipe, que es la estructura en la que pasamos la salida de uno a la entrada del otro. Podemos tener un FIFO, que funciona de la misma manera, pero este se representa con un archivo especial en el sistema de archivos. Y entonces tenemos el socket, donde un lado escribe y el otro lado lee. Estos tres, pues son como de comunicación unidireccional. Realmente estos sockets pueden ser de comunicación bidireccional. Y pues bueno, la diferencia es que en el socket de Unix, igual es un archivo de socket, nosotros si le damos ls vamos a ver un archivo especial, y ese archivo especial pues nos va a servir para que un lado se comunique con el otro. ¿Sale? La comunicación en los sockets puede ser bidireccional, puesto que tenemos un lado que lee y un lado que escribe, pero los dos procesos se pueden comunicar entre sí. En el caso de los sockets TCP, pues tenemos una conexión a través de ese protocolo de transmisión confiable. A ese se le llama un socket de tipo stream, y el socket UDP se le denomina un socket de datagram. En caso que necesitemos nosotros tener una comunicación como más a bajo nivel en la parte del socket, por ejemplo, para el protocolo ICMP, que no maneja esa parte de la transmisión confiable, orientado a conexión o no orientado a conexión, pues tenemos sockets en crudo, ¿sale? Y bueno, como ya vimos en la parte de los sockets de Unix, tengo un proceso que va a fungir como servidor, un proceso que va a fungir como cliente, y ambos tienen su entrada estándar en la terminal, su salida estándar y su salida de error. ¿Ok? Entonces, este proceso A, que va a ser el servidor, abre un socket y lo deja en espera para que este proceso B o cualquier otro proceso se conecte. ¿Sale? Hay algunas como cosas internas que se tienen que hacer, pero lo vamos a ver. Y entonces, una vez que se abrió ese canal de comunicación, que este puso el socket en espera y este se conectó, pues ya tienen un canal bidireccional en el cual pueden leer y escribir a través de ese canal. Y entonces, hasta que alguno de los dos cierra la sesión, bueno, pues en el ejemplo que yo traigo es el proceso solamente puede atender a un cliente, y después de ahí a cualquier otro cliente que se quiera conectar se queda en espera. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo funciona esto? Y bueno, lo primero que hacen tanto cliente como servidor es hacer esta llamada al sistema de socket, donde le pasamos tres argumentos. El dominio, que puede ser alguno de estos. En el caso de los sockets de red, puede ser un socket de direccionamiento IPv4 o de direccionamiento IPv6. ¿Vale? El tipo es el sabor del socket que vamos a utilizar. Y para los sockets TCP vamos a utilizar el sockstream, porque queremos un protocolo orientado a conexión y pues básicamente que sea un flujo de datos entre un lado y el otro, tal y como si estuviéramos con un archivo. ¿Sale? No tenemos número de protocolo, para algunos casos sí se tiene, tendríamos que ver las páginas de manual. Y por ejemplo, en la página de manual, pues viene, ¿no?, el prototipo de la función, que tendríamos que incluir estos dos archivos de cabecera.
Y pues aquí nos vienen como las ligas a los tipos de dominio de sockets. SockStream es orientado a conexión. SockDatagram es para UDP y algunos otros, ¿vale? Lo siguiente que tendría que hacer solamente el servidor es hacer bind y básicamente a este también le pasamos tres argumentos. El descriptor de archivo que nos regresó la llamada al sistema socket, una estructura en la cual va a ser como la responsable de almacenar el socket del servidor y el tamaño de esa estructura. ¿Por qué necesitamos pasar un tamaño? Bueno, pues porque dependiendo si nuestro socket es de IPv4 o de IPv6, el tamaño es distinto, ¿sale? Entonces aquí tenemos como el contenido y acá nada más el tamaño. La estructura de IPv4 pues va a ser más chica, puesto que la dirección es de 32 bits. Y en la dirección de IPv6 pues bueno, tenemos incluso más campos y la dirección pues es de 128 bits, ¿vale? Entonces, hablando de eso, bind, igual tenemos que incluir estos dos archivos de cabecera. SockFD pues es el descriptor de archivos. Y aquí viene, por ejemplo, la estructura, que pudiera ser algo así, ¿sale? Todos los errores que da. Y después el servidor, ya una vez que asoció su puerto, lo pone en escucha. Entonces, en esta llamada al sistema listen que solamente hace el servidor, tenemos otra vez el descriptor de archivo que nos dio la llamada al sistema de socket, que es lo que vamos a estar utilizando para entablar la comunicación, y el número de conexiones que pueden quedar encoladas. Digamos que si yo, el ejemplo que yo traigo, nada más puedo atender a un cliente, cuando se conecta a un segundo cliente se queda como en espera, como encolado, y pues ya un demonio un poquito más inteligente pues podrá hacer multiprocesamiento, ¿no? Y entonces para esta llamada al sistema de listen, aquí tenemos que son los mismos archivos de cabecera y pues básicamente que nos pone el socket en escucha, ¿no? Nos va a regresar 0 cuando haya éxito o -1 si hay algún error. Y pues nos va a decir con la variable rrno cuál es el tipo de error al que nos enfrentamos. Normalmente esta llamada al sistema de accept va en algún tipo de ciclo para que el servidor pueda atender a un cliente y después a otro. Y ya si nosotros implementamos la parte de multiprocesamiento, pues en ese caso ya se haría eh, que justamente cuando acepte la conexión de un cliente, haga un nuevo proceso, haga un nuevo hilo y que el nuevo proceso o el nuevo hilo sea el que atienda la conexión con ese cliente y de nuestro lado pues nada más esperamos a que ese proceso termine. ¿Ok? En la parte de la llamada al sistema de accept y entonces para la llamada al sistema de accept incluimos systypes, incluimos syssocket que son los mismos dos que ya tenemos y pues aquí nos viene como los requisitos y el valor de retorno. Necesitamos que nos regrese un entero no negativo o -1 si hay algún error. ¿Sale? Y entonces el servidor ya una vez que hizo todo eso, ya incluso aceptó un cliente para la conexión. Y el cliente lo único que tiene que hacer es crear una estructura en la cual nos va a decir a cuál es la dirección del servidor a la que se va a conectar. Y tenemos un descriptor de archivo porque el cliente ya también hizo la llamada al sistema de socket. Tenemos una estructura en la cual tiene la dirección del servidor a la que se va a conectar y el puerto y pues la longitud de la conexión, ¿no? Ya sea que sea de IPv4 o de IPv6. Entonces acá en la ayuda de connect pues viene también el prototipo de la función y el valor de retorno.
que si todo estuvo bien es 0 y si pasó algo es -1 y esta variable nos va a decir cuál es el error. ¿Ok? Entonces, y bueno, para el ejemplo práctico que yo traigo, tengo este repositorio, que es el repositorio de código de ejemplo, y estoy en la carpeta Process y Socket. Aquí tengo el mismo programa que se comunica con 3 tipos de socket diferentes. Hoy nos toca ver la parte de TCP. Y entonces aquí que tengo, pues un montón de archivos de cabecera, ¿no? Tengo ciertas constantes globales. Incluso aquí defino que voy a tener 5 clientes encolados para la conexión. Tengo un carácter especial o un conjunto de caracteres especiales que van a ser el fin de transmisión. Y tengo un mensaje a imprimir. Ahorita para propósitos de que sea rápida esta demostración, pues nada más voy a intercambiar las 5 vocales, ¿sale? Y tengo mi buffer que es de 255 bytes. Pero si yo quisiera como hacer una captura de tráfico o algo así, pues tal vez esto pase muy rápido y entonces quisiera tener algún tipo de mensaje más largo, ¿sale? Entonces aquí tengo nada más una funcioncilla que imprime un error y aborta la ejecución del programa. Y en mi función principal tengo que inicializo los descriptores de archivos para los sockets. Tengo un socket que va a ser para el servidor y otro va a ser para el cliente. Este mismo ejemplo, así como los otros de comunicación entre procesos, eh, funciona de que tengo un proceso padre que inicializa algunas cosas. Antes de poner el socket en escucha, hace un proceso hijo y el proceso hijo se comunica con el proceso padre para intercambiar la cadenita que tengo aquí como mensaje a través en este caso a través del socket, pero es el mismo programa que tengo para diferentes métodos de comunicación entre procesos. Y entonces tengo ciertos bytes que se pueden leer desde el socket. Tengo las direcciones tanto del servidor como del cliente, el tamaño de las estructuras y pues alguna funcioncilla de ayuda que me puede traducir las direcciones. ¿Sale? Entonces, lo primero que hace este programa después de declarar las variables es que crea un proceso hijo. Entonces, en caso de que haya un error, el proceso padre lo primero que va a ser obtener sus identificadores, su propio identificador y el identificador del proceso hijo. Va a inicializar el buffer con diagonal 0, lo cual es una práctica recomendable de programación. Y crea su socket. Ojo que aquí está haciendo la llamada al sistema de socket. Y esta variable, server sockfd, es la variable que nos vamos a llevar con toda la parte del servidor. ¿Sale? Después inicializa la estructura con la dirección del socket. Básicamente escribe en esa estructura puros ceros. Vamos a establecer el tipo de socket que va a ser un socket de red. En este caso vamos a utilizar este IPv4, que es esa cosa que se llama INET. Y establecemos la dirección de los puertos de escucha, ¿no? Esto, por ejemplo, se traduce a esta dirección. Y aquí tenemos una variable que nos va a almacenar el puerto de conexión. ¿Vale? El puerto está definido como 1, 2, 3, 4, 5.
Y pues este programa ya lo tiene fijo porque nada más es para demostración. Y entonces aquí asignamos la dirección al socket que ya tenemos. Básicamente el socket es como el descriptor de archivos y la dirección es a dónde queremos que escuche, que en este caso es todas las interfaces de IPv4 en el puerto 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces una vez que hizo eso, ya tenemos el socket creado, el socket de red y ligado con el descriptor de archivos. Entonces, una vez que esté creada ese canal de comunicación, ponemos el socket en escucha y le decimos que va a soportar hasta 5 nuevas conexiones, encoladas una a través de la otra, porque este ejemplo específico que traigo nada más atiende a un solo cliente el servidor. En caso de que haya algún error, y sacamos el tamaño de la dirección del cliente. Si fuera una dirección de IPv6, bueno, sería más grande. En este caso estamos operando con IPv4. Y estrictamente hablando, aquí se quedaría nuestro proceso hasta que un cliente se conecta, ¿sale? Esta llamada de accept se le dice que entra en un estado de bloqueo porque está esperando una interacción que es que se conecte un servidor. Básicamente aquí está esperando que algún cliente ejecute la función connect para aceptar la conexión y regresarnos el descriptor de archivo del cliente, ¿vale? Una vez que el servidor acepta la conexión, imprime una cadena de identificación aquí y nos imprime una información adicional que es que estoy leyendo líneas desde y pues ahí le ponemos que es desde la dirección remota del cliente y desde el puerto de conexión, ¿sale? Después el servidor intenta leer cierta cantidad de bytes, que en este caso son 255, y nos dice, a ver cuántos puedo leer, el tamaño de mi buffer es tal, ¿no? A partir del cliente. Y básicamente esto se queda en espera a que el cliente, eh, a que el cliente haga alguna operación de escritura sobre el socket. Y entonces una vez que el cliente ya escribió, nosotros podemos leer y pues básicamente esto nos regresa la información aquí y nosotros le establecemos un límite de cuántos bytes puede leer. Y una vez que finaliza la operación de lectura, dice cuántos bytes son los que recibió y pues básicamente nosotros escribimos el mensaje que leyó. Y aquí pues tenemos una línea de identificación nada más para que sepamos qué es lo que está haciendo el proceso. Y este bloque de aquí nos va mostrando el mensaje carácter a carácter, que de esa manera es como lo envía el cliente, ¿sale? Inicializamos el buffer, después vamos copiando este, primero únicamente la primera letra y lo mandamos, después la primera y la segunda letra, después la primera, la segunda y la tercera y así, ¿no? Enviamos un retorno de carro para el cliente y una vez de que armamos la cadena que vamos a mandar, se envía a través del descriptor de archivos del cliente. Y eso va a hacer que cuando le llegue al otro lado, pues le va a llegar como línea por línea, ¿no? Al final, cuando ya se acabó nuestro mensaje, que en el caso de este ejemplo son las vocales, se escribe un carácter especial de fin de transmisión para que el otro lado sepa que ya tiene que cerrar la conexión. Entonces, si por alguna razón no se ha terminado de hacer alguna escritura, se forza con flush. Esperamos a que el proceso hijo termine, ya sea con wait o con wait PID.
Y pues en este caso, como ya esperamos a que el proceso hijo termine, ya se podemos cerrar los descriptores de archivo y salir. ¿Ok? En el caso del proceso hijo, tenemos que igual lo primero que hace es que obtiene sus identificadores, su identificador del proceso y el identificador del proceso padre. Inicializa el buffer con el que va a estar comunicándose con el servidor. Lo inicializa con puros diagonal cero. Y después limpia la estructura que va a tener el lado de la conexión con el servidor. Establece que el protocolo del socket va a ser de IPv4. Y aquí lo que va a hacer es que se va a conectar, como esto lo voy a estar ejecutando en la misma máquina, se va a conectar ahí y el puerto que ya sabíamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces, una vez hecho esta como inicialización de las variables, si este cliente de manera inmediata intentara conectarse, por alguna cosa de concurrencia, tal vez el proceso padre todavía no termine de crear el socket, asociar la dirección y poner el socket en escucha. Entonces, lo que podemos hacer es pues esperarnos un segundo, solamente por sanidad, eh, para no hacernos bolas. Y ya después de eso, dejamos que el cliente haga su propio socket para establecer como el canal de comunicación a través de un descriptor de archivos. Y ese descriptor de archivos de Client Sock FD es el que vamos a utilizar en Connect. ¿Sale? Y entonces esto se relaciona con el accept del servidor. ¿Sale? Una vez que conectamos el cliente al servidor, pues ya los dos descriptores de archivos del lado del servidor y del lado del cliente ya están este, como conectados. Y entonces, pues esto lo vamos a imprimir a pantalla como información adicional de lo que están haciendo nuestros procesos. Y aquí es donde enviamos el mensaje de prueba. Entonces, estamos aquí con ese printf, estoy como formateando una cadena solamente para después mandarla. Buffer, mensaje desde el cliente con identificador de proceso X y lo enviamos a través del descriptor de archivos, ¿sale? Y entonces enviamos el contenido del buffer y pues aquí nada más la longitud de la cadena para que sepamos que tiene una longitud nuestro mensaje, ¿sale? Después de eso, para que esta cadena asegurar de que aparezca, hacemos un flush para forzar la escritura y aquí imprimimos a la pantalla un mensaje de que ya estamos imprimiendo las líneas. Inicializamos el buffer con diagonal cero para limpiarlo por cualquier cosa que tengamos como rara. Y todo este bloque de código es el que nos va a mandar eh, línea a línea el contenido del mensaje. Y entonces, en este caso, pues vamos a dormirnos un segundo antes de intercambiar más datos con el servidor. Y entonces aquí tenemos el buffer que vamos a imprimir a la pantalla, lo limpiamos. Y entonces, una vez que pasa eso, vamos a leer desde desde el servidor el siguiente bloque de caracteres. Y en caso de que nos hayan enviado ese carácter mágico de fin de transmisión, pues ya nos vamos a salir del ciclo, ¿no? Y ya después, pues vamos a cerrar el descriptor de archivo del cliente y ya nuestro proceso va a salir. Entonces, lo que yo voy a hacer, ok, entonces aquí están nuestros programas. El que nos toca ver hoy es este de Bind de TCP.
y entonces lo voy a ejecutar. Este programa va a crear un proceso padre, luego va a crear un proceso hijo y ya entre ellos van a establecer la comunicación, ¿sale? Entonces ahí viene, me imprime la línea de identificación del proceso padre, la línea de identificación del proceso hijo. Tenemos que recordar que esto está pasando de manera simultánea. Y entonces el proceso padre y el proceso hijo ya abrieron el socket y están leyendo las líneas. Y pues justamente el primer mensaje que recibe el cliente a partir del servidor, el padre ya imprime las líneas y entonces el proceso hijo va a recibir el mensaje de manera progresiva, ¿sale? Solamente porque así se hizo este ejemplo de cómo intercambiar un mensaje entre dos procesos. Pero los dos pudieran estar leyendo y escribiendo del socket. Mientras haya uno que escriba, el otro puede leer. Y entonces voy a utilizar ese trace para revisar cuál fue eh, a nivel de llamadas del sistema la salida de mi programa. Me estoy esperando a que termine de ejecutarse. Y entonces aquí está, ¿no? Lo primero que hace mi shell pues es ejecutar el proceso. Y después, aquí con esta función que me está marcando como clone, ahí es donde estoy haciendo el fork. Voy a abrir de este lado el código del programa. Nos fijamos que aquí básicamente está inicializando todo. Lo primero que hace es un fork y de este lado se refleja a nivel de lo que está haciendo internamente Linux como un clone. Es lo que nos regresa ese trace. Después, aquí nos dice que el proceso 13990 es el padre y el 13991 es el hijo, ¿vale? Que aquí, así como salió, bueno, aquí es otra instancia del proceso. Y el getPID, digamos en la parte del padre, está ejecutando getPID, ¿no? Entonces pues ya le regresa que es el 13990 al padre. Después de eso, manda a llamar a socket. Aquí es donde el proceso padre está mandando a llamar a socket. Después vemos que manda a llamar a bind, que es este de acá. Y aquí socket, por ejemplo, nos regresa 3. Ese 3 que nos regresa es el descriptor de archivos. Estamos en este escenario de aquí. Este descriptor de archivos número 3 es el que nos regresa, ¿sale? Ese nos lo regresa la llamada al sistema socket. Y entonces aquí bind, el primer argumento es 3 porque es el número del descriptor de archivos que nos regresó socket. Que acá abajo se ve como este, server sock fd. Y entonces pues acá me dice que es un socket de red y que va a tener el puerto 1, 2, 3, 4, 5. La dirección de escucha va a ser 0.0.0.0, que es esta de other any. Y al final esa estructura tiene esta longitud, ¿sale? Aquí entra en la llamada de listen, que es esta de acá.
server sockfd, ya sabemos que es el descriptor de archivos número 3 y backlog quedó definido en 5. Por eso es que aquí tiene 3, que es el mismo descriptor de archivos de este, que es el que regresó socket, y el 5, que es el número de clientes que yo voy a poder tener en la cola de conexiones. Entro en la parte de accept hasta que, hasta que algún cliente se conecte. Y entonces, una vez que se conectó un cliente, tenemos que pensar que esto está pasando de manera simultánea. Entonces, aquí, después de accept, veo que el proceso hijo imprime cosas. El proceso hijo crea su socket, ejecuta connect, y una vez que se conectó, imprime su identificación del proceso hijo y me pone leyendo líneas desde, y que es el proceso hijo, ¿no? Entonces, aquí me está imprimiendo leyendo líneas, el identificado del proceso del padre y del hijo, ¿vale? Que vendría siendo este de aquí. Y ya después, lo que pasa acá es que el proceso padre, pues ya me dice, estoy leyendo las líneas desde tal dirección. Entonces, el proceso padre que está de este lado está leyendo las líneas y después se ve que está haciendo otra cosa, ¿no? Lee desde el cliente. Aquí realmente cuando tenemos la llamada de accept, esto nos regresa un 4, que es o el descriptor de archivos del otro lado. Entonces tenemos dos descriptores de archivo con los que vamos a jugar. Y entonces así quedaría nuestra parte de los sockets, donde uno se utiliza para escritura y otro se utiliza para lectura, ¿no? Los descriptores de archivo. Entonces tenemos el descriptor de archivo 3 y esto nos regresa el descriptor de archivos 4. Sobre ese descriptor de archivos, pues ya podemos empezar a escribir, ¿no? Estamos leyendo desde el descriptor de archivos 4, que ya es la comunicación en sí que se tiene a partir de la red, y pues lo estamos escribiendo a la salida estándar, ¿no? Y entonces, dentro del proceso padre, vamos a imprimir todo el mensaje línea a línea dentro del socket. Y eso lo vamos a enviar al cliente del otro lado, que lo va a leer y lo va a imprimir. Y entonces escribimos en el descriptor de archivos 4, que es la parte del cliente, y empezamos a escribir primero un carácter, luego dos, luego tres, luego cuatro, luego cinco. Cada uno de esos mensajes los enviamos. Ojo que aquí el tamaño de mi buffer es de 255, o sea que aquí se imprimió un carácter A, un retorno de línea y 253 veces el diagonal 0, ¿no? Y entonces, hasta que eventualmente podamos llenar el buffer o se acabe la comunicación. Yo definí en mi mini protocolo este carácter de fin de transmisión, que significa que el servidor ya terminó de enviar sus datos y el cliente ya tiene que cerrar la conexión, ¿vale? Entonces, el proceso padre imprime, que es la parte que tenemos aquí. Todo lo del offset, esto es para imprimir esto de aquí. Al final imprimimos nuestro carácter de fin de transmisión, que es este de acá. Hacemos un flush por si algo no se escribió bien. Esperamos a que el proceso hijo termine. Básicamente el proceso hijo pues va
a recibir y nos va a empezar a imprimir los caracteres que le mandó el padre, ¿no? Después de ahí, SigChild significa que el proceso hijo ya terminó y entonces así como está programado este código, pues esta llamada de wait finaliza porque ya tenemos un SigChild de que nuestro único proceso hijo ya terminó. Cerramos los dos descriptores de archivo, el 4 y el 3, y finalizamos, ¿sale? Que aquí es un return 0. Y eso en sí fue esta parte de cómo se comunican, ¿sale? Entonces aquí nada más es como el número de línea que le mandó el servidor al cliente. Si yo descomentara aquí en el código un mensaje más grande y vuelvo a compilar el código y lo vuelvo a ejecutar, entonces ahora ya no van a ser las vocales, sino va a ser el abecedario en minúsculas. Y el funcionamiento es exactamente el mismo. Cuando termine de imprimir el vocabulario en minúsculas, pues vamos a llegar, se va a dar el carácter de fin de transmisión y mi cliente ya interpreta que tiene que cerrar la conexión, el servidor finaliza. ¿Sale? Y bueno, aquí tengo otro ejemplo. En este caso, este código de ejemplo está en este repositorio y me voy a cambiar a la carpeta de socket. Aquí tengo dos, tanto programa cliente como programa servidor. Y este es un servidorcito de eco, ¿no? Entonces voy a abrir el server TCP y el client pues, TCP. Voy a poner así para que podamos ver el código a la par. Y entonces el servidor va a tener esa parte del que va a tener básicamente va a ser un servidor eco. Entonces aquí tenemos, incluimos la parte de comunicación por IPv4, tenemos un buffer de 2K, declaramos nuestras estructuras. En caso de que me pasen un argumento, pues bueno, tomo el puerto en escucha desde ese argumento. En caso de que no, pues tomo este puerto 65535, ¿sale? Entonces creo el socket, pues básicamente con esto tengo mi descriptor de archivos del socket. En caso de que haya algún error, pues bueno, lo imprimo. Imprimo un mensaje que dice que ya pude crear el socket del servidor. Preparo la estructura en la cual le digo que me voy a comunicar por IPv4, que voy a tener la dirección remota de todos los ceros, que básicamente se escucha en todas las interfaces, y el puerto que me pasaron como argumento, ¿no? Asocio mi, mi socket con la dirección de red en la que quiero escuchar con bind. Digo que bind ya estuvo. Aquí pues le puedo poner a listen. Y aquí es la parte que les decía, que explico en tantito antes en el video. Tengo esa parte del ciclo para atender a un cliente y cuando termine de atender a ese cliente, me conecto con otro cliente y ya el servidor me atiende, ¿no? Aquí es donde podemos poner esa parte de multiprocesamiento. Entonces el servidor pues me dice que está esperando nuevas conexiones y se queda aquí en accept. Mientras mi código de este lado se queda como en accept, voy al código del cliente. Todos los archivos de cabecera que son los mismos del servidor, un par de buffers. Después de que declaro mis variables, igual necesito que me pasen un puerto o en este caso opero sobre el 65535.
creo mi socket, que es el mecanismo de comunicación. Va a ser un socket de IPv4 y va a ser un socket TCP. Entonces, después de que digo que mi socket está creado, me conecto a localhost por IPv4 y por el puerto que les había dicho. Una vez que pasa esto, el cliente manda a llamar a connect. Y aquí es donde el servidor acepta esa conexión y entonces nos imprime que la conexión fue aceptada. ¿Vale? El cliente, por su lado, nos debería de decir que ya está conectado al servidor. Y entonces aquí, básicamente, el cliente es el que tiene un ciclo de este lado también. El servidor se queda en espera de que el cliente le mande información. Y entonces acá, el cliente inicializa una estructura y imprime un mensaje para que diga, Dame una cadena que voy a mandar al servidor, ¿sale? Y entonces, después de que nosotros le damos esa parte de la cadena en la terminal, lo envía al servidor y entonces este de acá lo recibe y pues básicamente así como lo recibe en la variable client message, lo manda de regreso al cliente, ¿sale? Entonces nada más dice, ya recibí algo, te lo mando. Es un servidor de eco y un cliente de eco. Una vez que terminó esto, limpia por sanidad la estructura que utilizó. Y entonces, este después de enviar, se queda en espera para recibir información. El servidor le manda, el cliente recibe la información y nos dice, el servidor me respondió esta cadena. Esto básicamente ahí se queda hasta que le den control C, cierra el socket y bueno, pues ya se muere aquí, ¿no? Y el servidor, pues aquí tiene como dos condiciones de error en caso de que el cliente se desconecte, pues hace un break, pero cuando el cliente finaliza su comunicación, este es el ciclo while y entonces regresa aquí al tope y espera una nueva conexión de otro cliente. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer va a ser ejecutar en una ventanita el servidor y en otra ventanita el cliente. ¿Vale? De este lado voy a ejecutar el servidor y me dice que ya está y que está esperando una conexión. Entonces de aquí voy a ejecutar el cliente. El cliente crea su socket, el servidor acepta la conexión del cliente y el cliente me dice que ya está conectado. Entonces aquí le voy a escribir un mensaje. Hola, le doy enter. Scanf lo reconoce, el cliente lo manda al servidor y el servidor lo manda de regreso. ¿Sale? Entonces aquí, hola. Aquí pues de la manera en la que lo reconoce printf, pues es como dos cadenas. Y si le doy, si le empiezo a dar más palabras, bueno, pues me lo reconoce como más. Pero el chiste de aquí es que aquí ya voy a darle control C y el servidor me está intentando aceptar otro cliente. Vamos a hacer algo más interesante. Aquí mi servidor nada más está programado para atender un cliente de manera simultánea, ¿no? Y entonces acá, ¿qué pasa cuando yo ejecuto otro cliente? Aquí me dice que ya está conectado supuestamente. ¿Qué pasa cuando yo le escribo a este?
ahí se queda en espera, ¿no? Entonces, este cliente uno ya le voy a dar control C. El servidor se regresa otra vez al tope del ciclo while, me acepta la conexión y aquí básicamente ya puedo entablar la comunicación, ¿sale? Entonces este servidor nada más me acepta un solo cliente. Control C. Aquí quisiera el servidor que le diéramos más clientes, pero ya no vamos a tener más conexiones con él. Entonces, otra vez. Mi servidor nada más va a poder atender a un cliente. Aquí si yo quisiera hacer multiprocesamiento, pues bueno, justamente después de entrar en esta parte de accept, aquí yo debería de hacer algo así como fork. Y aquí en la parte del proceso padre, esperar a que se ejecute el PID del hijo y en el proceso hijo, pues básicamente meter todo este código, ¿no? Algo así. Tengo que jugar un poco con los descriptores para que no haya tanto problema. Básicamente cerrarlo en el lado del padre y pues ya esperar a que el proceso hijo termine para que ya tener esa parte. ¿Sale? Pero el anterior era como para demostrar cómo se enviaba un mensaje, que en este caso nada más era unidireccional, y en este caso los dos leen y los dos escriben. ¿Sale? Y bueno, en este caso sería todo de la parte de sockets orientados a conexión con TCP. Y pues espero que les haya gustado el video. Ya saben que me pueden mandar un mensaje por cualquier duda o pregunta que tengan sobre esto. Y nos vemos en la próxima.